Bien, entramos entonces ya de lleno en este análisis que comentábamos de transición hacia el estado estacionario de las diferentes economías en términos de crecimiento económico. De otro modo, entramos a valorar este concepto dentro de los modelos neoclásicos de crecimiento económico, que es el de velocidad de convergencia. En ese sentido, partimos de la ecuación de partida, que es una ecuación que conocéis perfectamente, la ecuación fundamental de crecimiento del stock de capital, que lo tenéis, creo que suficientemente desarrollado en el documento que os hice llegar, que colgué en el campus virtual, os hice llegar a través del correo electrónico, donde, bueno, pues podéis ver que el crecimiento del stock de capital está en función de lo que llamamos la curva de inversión y de la curva de depreciación. Los niveles de crecimiento del stock de capital y, en consecuencia, los niveles de crecimiento de la economía van a estar en función, recordaros, ¿ves? El crecimiento del stock de capital, que era el de la economía, va a estar en función de esta parte de aquí, que era lo que denominábamos la curva de inversión, y esta parte de aquí, que era la curva de depreciación. Cuando ambas son iguales, como tenemos un signo menos, cuando ambas son iguales, el nivel de crecimiento del stock de capital y, en consecuencia, de la economía es nulo. Bien, a partir de esta ecuación fundamental, definimos la velocidad de convergencia. Fijaros, esta beta la definimos, fijaros, como un signo menos, ojo, como menos la derivada de la ecuación de crecimiento del stock de capital, es decir, esta ecuación de aquí, la derivada de esta ecuación en relación a el logaritmo del stock de capital, con signo negativo. ¿Veis? Tendremos que derivar esta ecuación de aquí en términos del logaritmo del stock de capital. Problema, que esta ecuación de aquí no la tenemos definida a partir del logaritmo del stock de capital. El nivel de stock de capital lo tendremos que transformar y ponerlo en términos de logaritmo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora bien, antes de continuar avanzando, fijaros, en primer lugar, tenemos un signo menos. ¿Por qué tenemos un signo menos? Porque, como comentábamos en el vídeo previo, fijaros cómo el nivel de stock de capital, esto lo teníais en el documento que os envié, fijaros cómo el logaritmo del stock de capital está elevado a un signo menos. Es decir, cuanto más nivel de stock de capital tengamos, cuanto más stock de capital acumulemos, la velocidad de crecimiento, perdón, el crecimiento de nuestra economía va a ser inferior. Cuanto más stock de capital tengamos, más complicado va a ser acumular capital y, en consecuencia, menos va a crecer la economía. Por eso, la velocidad de convergencia, fijaros, nos va a determinar una relación, en este caso, inversa o negativa entre el nivel de stock de capital y el propio crecimiento de la economía, el crecimiento del stock de capital. Cuanto mayor sea el nivel de stock de capital, cuanto más cerca estemos del estado estacionario, menos va a crecer la economía. Esto es algo que sabéis de sobra, puesto que lo hemos visto en términos de acumulación del stock de capital. En ese sentido, por eso tenemos un signo menos. Si no tuviésemos un signo menos, la velocidad de convergencia nos daría negativa, porque el efecto es negativo. Tenemos que poner un signo menos para que ese efecto negativo se contrarreste en términos de signos matemáticos. Como nos va a dar un signo negativo, menos por menos se va a transformar en un signo positivo, como vais a ver en el análisis matemático que haremos posteriormente, muy sencillito. Bien, a partir de esto que acabamos de definir, fijaros cómo partiendo ya de la definición de velocidad de convergencia, tenemos que transformar esta ecuación en términos de logaritmo del stock de capital. ¿Cómo lo hacemos? A través del número E. Aquí reescribimos esta ecuación a partir del logaritmo del stock de capital. Esto lo tenéis todo demostrado en el vídeo, en uno de los dos vídeos que os he enviado por correo electrónico. No vamos a abundar en ello, puesto que no es material evaluable. Esto es, bueno, relativamente fácil de demostrar desde un punto de vista matemático. El por qué lo veis en el vídeo, insisto que no es material evaluable de cara a la asignatura. A partir, fijaros, de reescribir esta ecuación de partida en términos del logaritmo del stock de capital,
Ya lo único que tendríamos que hacer para hallar la velocidad de convergencia sería derivar esta ecuación de aquí en términos del logaritmo del stock de capital, que lo tenemos aquí arriba. ¿Veis? Tenemos aquí el logaritmo del stock de capital. Derivamos esta ecuación completa en términos del logaritmo del stock de capital y obtenemos esta ecuación de aquí. Esto insisto que lo tenéis todo demostrado, ¿eh? Derivamos y obtenemos esta ecuación. ¿Veis? Esta ecuación de aquí que sería ya el valor de la velocidad de convergencia. ¿Veis? Menos la derivada de esta ecuación en términos del logaritmo del stock de capital. Derivamos con el signo menos, ¿veis? Lo tenemos ahí. Derivamos con el signo menos se nos va a ir. Tenemos aquí menos, ¿veis? El menos y el menos se nos va, signo más, por eso ponemos un signo menos, ¿veis? Menos, menos, se transforma en positivo y nos queda esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, fijaros, si sustituimos de nuevo, como habíamos sustituido previamente aquí, para transformar esta ecuación en términos del logaritmo, ¿veis? Habíamos transformado el stock de capital elevado a menos 1 menos alfa, lo habíamos transformado en el número e elevado a menos 1 menos alfa por el logaritmo del stock de capital, lo volvemos a sustituir de nuevo en la ecuación y nos queda, pues fijaros que la velocidad de convergencia, la beta, va a ser igual a 1 menos alfa por la tasa de ahorro, por el estado de la tecnología, progreso tecnológico, por el nivel de stock de capital, por el nivel de stock de capital, elevado a menos 1 menos alfa. ¿Veis? Esta va a ser la velocidad de convergencia, la ecuación de la velocidad de convergencia general. En el sentido, como tenéis aquí, la velocidad de convergencia en el periodo de transición no va a ser constante, sino que es una función decreciente respecto del stock de capital, porque tenéis ahí un signo menos. Y para concluir, pues fijaros, otra cuestión interesante es que si en el estado estacionario presuponemos que la inversión va a ser igual a la depreciación, inversión igual a depreciación, nos venimos aquí y vemos claramente cómo esta parte de aquí es la inversión. ¿Veis? Esto es la función de producción y esto es la tasa de ahorro. Esto de aquí es la inversión. Si sustituimos aquí inversión igual a depreciación, quitamos toda esta parte de aquí que es la inversión y la sustituimos por la depreciación. De manera que fijaros, en el estado estacionario, donde inversión es igual a depreciación, la velocidad de convergencia, veis, beta con el asterisco, la velocidad de convergencia en el estado estacionario va a ser igual a 1 menos alfa, que fijaros en una función Capdaglas va a ser el exponente al que está elevado el nivel de stock de capital, 1 menos alfa, por la tasa de depreciación del stock de capital más la tasa de crecimiento de la población. Fijaros, esta ecuación de aquí, esta beta, la velocidad de convergencia en el estado estacionario, va a ser definida también como la velocidad de convergencia, ojo, en las proximidades del estado estacionario. Y esto va a ser interesante, puesto que vamos a suponer que aun cuando no estemos en el estado estacionario, cuando nos encontremos muy cerca del estado estacionario, es decir, el nivel de stock de capital tienda al del estado estacionario, prácticamente sea igual, aun cuando no estemos en el estado estacionario, la diferencia entre inversión y depreciación es irrisoria, es muy baja. Y en consecuencia, matemáticamente vamos a presuponer también que aun cuando no estemos exactamente en el estado estacionario, pero sí en sus proximidades, inversión es igual a depreciación. De manera que la ecuación general de velocidad de convergencia se puede transformar en esta ecuación también, no solo dentro del estado estacionario, sino en las proximidades del estado estacionario.